Muy buenos días, mi nombre es Alfonso Baella Mato. En esta edición de 900 segundos consideramos que es de vital importancia, desde el diario El Reporte, hacer una radiografía y un análisis exhaustivo de lo que ha ocurrido ayer con el expresidente Martín Vizcarra y explicar qué cosa es el caso por el que ha sido condenado, qué implicancias tiene y cómo es que esto reconfigura el escenario político en nuestro país. Todos los detalles en los próximos 900 segundos. El día de ayer, en una audiencia de más de 2 horas, el cuarto juzgado penal colegiado de la Corte Superior Nacional dictó 14 años de prisión efectiva en contra de Martín Vizcarra por haber recibido más de 2 millones de soles en sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua. Este periodo de tiempo se da entre el año 2011 y 2014. La sentencia alcanza dos proyectos emblemáticos, el caso Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua, ambos adjudicados a consorcios vinculados al llamado Club de la Construcción. ¿Por qué se trata estos dos casos como uno solo? Porque se considera que son las coimas que recibió Martín Vizcarra durante su periodo como gobernador regional. Entonces el caso, si bien comprende dos situaciones distintas, se trata como uno solo. Para el tribunal, integrado por los jueces Fernanda Ayasta, Giovanni Félix y Andy Rodríguez, existió certeza judicial de que Vizcarra pidió, recibió y manejó dinero ilícito y que parte de ese flujo nunca ingresó al sistema bancario, justamente para evitar rastros. Tras la lectura, la sala ordenó su detención inmediata, ejecutada por la policía sin demora. Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo durante la noche, donde permanecerá mientras su defensa presenta una apelación. Lo que la sala concluyó el día de ayer es que Martín Vizcarra recibió 1 millón de soles por la obra Lomas de Hilo, entregados por ejecutivos del consorcio entre la empresa Obra Insa y Astaldi, y 1.3 millones de soles por la obra del Hospital Regional de Moquegua, mediante pagos fraccionados que se entregaban en sobres de Manila entre los años 2014 y 2016, que estaban a cargo de la empresa ICSA e INCOT. Ahora, ¿de qué trata cada uno de estos casos? El caso Lomas de Hilo tenía como objetivo poder llevar agua a las lomas arenosas de Moquegua. Era un proyecto de irrigación que lo que buscaba era crear canales, tuberías que pudiesen llegar a más de 1.500 hectáreas de parcelas de espacios de irrigación que no tenían ningún tipo de acceso al agua y que mediante ese proyecto finalmente iban a poder armar todo un regadío y una zona de agricultura que iba a beneficiar en gran medida a toda la población de Moquegua. Pero esta obra, que generaba gran ilusión en toda la ciudad de Moquegua, tenía que pasar por un proceso de licitación para que una empresa o un consorcio sea adjudicado y finalmente lleve a cabo todos los procesos. Lo que hicieron en ese momento fue, paradójicamente, un proceso en el cual participaba una unidad de las Naciones Unidas llamada UNOPS, que verificaría todo el proceso para que precisamente no haya corrupción. Sin embargo, lo que se ha demostrado y lo que ha señalado la sala el día de ayer es que Martín Vizcarra ejerció dominio funcional del proceso de contratación, destrabando valorizaciones, aceptando ampliaciones presupuestales y retirando obstáculos técnicos en beneficio de las empresas para el poder recibir sobornos. ¿Por qué recibir sobornos? Porque él, durante esos años, le pidió a las empresas y a los consorcios que tenían la mayor cantidad de probabilidades de adquirir esas obras, eh, una coima. En el caso de Lomas de Hilo, que es esta primera obra de irrigación, él pide a Obra Insa 1 millón de soles, aparte de algunos beneficios personales, como cuáles el alquiler de una avioneta para que pueda él, junto con funcionarios del gobierno boliviano, recorrer toda la zona y mostrarlo como un gran éxito y todo un proyecto que iba a generar grandes beneficios agrícolas para la zona. El segundo caso es el del Hospital Regional de Moquegua, un hospital que, si bien existía y funcionaba antiguamente, se trató de reconstruir y remodelar con el objetivo de darle una infraestructura mejor, actualizada, más moderna, etc. Y se trabaja con la misma mecánica, un OPS a un costado y Vizcarra negociando con los consorcios para ver quién podía
finalmente darle la coima. En el caso del Hospital Regional de Moquegua, él lo que hace es pide a ICSA, que era la empresa que formaba parte del consorcio que tenía las mayor probabilidades de ganar, le pide una coima de 1.3 millones de soles para poder finalmente adjudicarle este megaproyecto. Este caso entró a juicio oral hace un poco más de un año y ha tenido la colaboración eficaz y los testimonios de distintos personajes clave. Personajes clave como los propios empresarios que fueron los que coimearon a Martín Vizcarra. Los grandes funcionarios de Obrainsa, los grandes funcionarios de ICSA han testificado en contra de Martín Vizcarra. Su propia secretaria, Karen Roca. El gran amigo y cómplice de Martín Vizcarra, José Manuel Hernández, que junto con su empresa ATA elaboraban todos los expedientes técnicos para estas obras, expedientes técnicos obsoletos y mal elaborados que terminaron por perjudicar la entrega de las obras. El tribunal aparte evaluó cientos de documentos y pericias, pero 3 bloques de evidencia resultaron los decisivos. Número 1. El desbalance bancario de Martín Vizcarra. La Fiscalía presentó el resultado del levantamiento del secreto bancario del expresidente entre los años 2013 y 2016, años en los que se habrían recibido las coimas. El análisis reveló una contradicción contundente. Vizcarra tenía gastos importantes, pagos en dólares de tarjetas de crédito, cuotas mensuales de la hipoteca de su departamento, etcétera, que no podrían haber sido cubiertos por los movimientos bancarios registrados a su nombre. Entre los hallazgos expuestos en la audiencia, se conoció que Martín Vizcarra usualmente hacía pagos de tarjetas de crédito por más de $49,000, cuotas de hipoteca pagadas puntualmente cada mes de entre 4.500 y 4.600 soles, y en contraste sus cuentas bancarias mostraban movimientos de egreso mínimos. O sea, según los registros bancarios, muchos meses él gastaba únicamente centavos, 50 centavos, 40 centavos. Una locura. La pericia confirmó que no existen ingresos bancarizados que permitan explicar el origen del dinero usado para sostener los gastos que hacía cotidianamente. Para el Ministerio Público, el desbalance refuerza la tesis de que Vizcarra recibió dinero en efectivo. Lo que han relatado los distintos colaboradores eficaces es que las coimas se entregaban en sobres de Manila, donde en billetes de 200 se entregaban las cuotas como mensuales. Otro elemento de convicción importante viene a ser el libro de contabilidad del gobierno regional de Moquegua. La sala valoró como muy relevante el libro contable donde quedaron registrados pagos adelantados y ampliaciones presupuestales en ambos proyectos. En el caso del Hospital Regional de Moquegua, la contratación con la empresa ICSA y el pago, los primeros pagos y las primeras cuotas, se dan el 31 de diciembre de 2013 en la tarde, el último día de la gestión de Martín Vizcarra. Y un tercer elemento clave dentro del juicio son los cheques y triangulaciones de cobro. El Ministerio Público presentó múltiples cheques y vouchers emitidos por representantes de Obrainsa, Astaldi e ICSA. Uno de los testimonios que se brindó fue el de Tobías Puertas, el conserje de Obrainsa, que ha declarado cómo es que él iba de forma habitual a hacer los cobros de cheques para entregárselos al señor Martín Vizcarra. Las fechas, los montos, beneficiarios coincidían todos con los testimonios de los demás colaboradores eficaces, de las demás confesiones sinceras, y para el tribunal se considera que la ruta de la coima es coherente y precisa. Delito del cohecho pasivo propio. Hecho 1, Lomas de Hilo, 6 años. Hecho 2, Hospital de Moquegua, 8 años. Haciendo la sumatoria, pena concreta total son 14 años. En consecuencia, la pena a imponerse al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo será de 14 años de pena privativa de la libertad. Ahora, esto es lo que ha ocurrido el día de ayer y lo que ha venido ocurriendo con el juicio oral de Martín Vizcarra. Sin embargo, creo que lo que toca ahora es hacer una reflexión sobre lo que ha venido ocurriendo en el tablero político y mediático en los últimos 10 a 15 años. Este caso se conoce en el Ministerio Público desde años posteriores a que Martín Vizcarra deja el cargo como gobernador regional, antes de que fuese candidato a la vicepresidencia con Pedro Pablo Kuczynski. En el debate de vicepresidentes que organiza la Universidad de Lima en el año 2016, Víctor Andrés García Belaúnde le increpa a Martín Vizcarra las acciones corruptas en el caso del Hospital Regional de Moquegua. O sea que eso se sabía, porque ha salido en los últimos días Pedro Pablo Kuczynski a decir que ellos habían investigado muy bien a Martín Vizcarra. Sin embargo, algo que era de evidente conocimiento parece que se omitió.
Pero seguimos un poco más adelante. En el año 2018, en Fiscalía ya se conocía esto. El fiscal Germán Juárez Atoche ha revelado que este caso ya estaba casi en fase terminal, concluyente. El doctor Pedro Chavarri, también ex fiscal de la Nación, ha relatado cómo es que este caso se conocía dentro del Ministerio Público, ya se tenía en cuenta cuando el presidente estaba en funciones. Incluso el propio fiscal Germán Juárez Atoche consideró hacer una denuncia constitucional contra el presidente de la República. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Porque lo que hemos conocido durante estos últimos años es que distintos medios de prensa, ¿no?, que pertenecían a lo que yo denomino el club de la filtración, conocían perfectamente el tamaño y el grosor y la convicción de la carpeta fiscal de Martín Vizcarra. Sin embargo, a pesar de eso, se hicieron los de la vista ciega, ¿no? Tenemos el audio de Patricia del Río como prueba de ello. En realidad no quiero darle lecciones a nadie. He estado conversando con el fiscal Vela durante todo este tiempo para justamente evaluar el tratamiento que se le daba en RPP al tema de las pruebas. El caso de corrupción de Vizcarra es de los más sólidos que tiene la fiscalía y lo tiene la fiscalía más seria del país. Vizcarra robó de manera grosera. Se le va a probar más rápido a él que a Keiko incluso lo que ha pasado. Debió terminar su mandato, por supuesto que debió terminar su mandato, pero además, por este mismo procedimiento que hoy queremos llamar golpe Chesky, casi se saca PPK y Vizcarra estaba dispuesto a asumir bajo esas circunstancias. PPK renunció por motivos mucho menos complicados que los que hoy aquejan a Vizcarra y nadie dijo golpe, ni siquiera Vizcarra dijo golpe, ni siquiera se atrevieron a presentar ante el Tribunal Constitucional una queja por lo que había hecho el Congreso. No, o sea, lo siento mucho, yo sé que todos están indignadas y preocupadas, había que defender la institucionalidad, pero esto no es un golpe de Estado, es el resultado de haber soportado durante 5 años, no solo que a cualquiera le aplicaran la vacancia, sino que Vizcarra también usara las cuestiones de confianza como le daban la gana. Ella, periodista de RPP. Entonces, dentro de RPP se sabía sobre las coimas que había recibido Martín Vizcarra y se sabía sobre la convicción que tenían los fiscales con la recepción de las coimas, cuando todavía era presidente de la República. Lo que ha revelado el día de ayer Augusto Sondheim es realmente escalofriante. Clara Elvira Ospina, quien era directora de Canal 4 y Canal N, sabía perfectamente de la contundencia de estas pruebas y los elementos de convicción. Sin embargo, prefirió no hablar del tema, prefirió omitir el caso. Yo recuerdo, y de esto puede dar fe con mucha claridad Eduardo García, quien era investigador en esa época en el canal, de cómo la directora general de noticias, por más que ella lo niegue, sin decir nombres, ¿no?, siempre a media voz como le gusta a ella, Clara Elvira Ospina, la Colocha, recibió delante mío un domingo antes de la emisión de Cuarto Poder material comprometedor. No eran 1 ni 2, sino eran decenas de casos que había logrado conseguir en investigaciones pulcras, profundas, que le habían tomado mucho tiempo a Eduardo García, a quien conozco de la época en la que trabajábamos con César Hildebrand en Uranio 15, haciendo un pequeño programa combativo, ¿no?, en la época del autoritarismo de Alberto Fujimori. Así que yo le tengo mucha confianza a Eduardo García. En octubre de 2020, pasados meses críticos de la pandemia, se conoce, se destapa por un reportaje que hace el diario El Comercio y por unos reportajes que hace Panorama, se destapa todo este caso, se destapan las declaraciones de José Manuel Hernández, de Rafael Granados, del señor Fernando Castillo Dibós, que declaran contra Martín Vizcarra y reconocen todas las coimas, cuando todavía era presidente de la República. Y mediante esos destapes y esas declaraciones es que la prensa empieza a investigar un poquito más. Y se genera la moción de orden del día que después lleva a Martín Vizcarra a la moción de vacancia que termina por destituirlo del cargo. Se da la vacancia en noviembre de 2020 por este mismo caso. Este caso por el que han condenado a Martín Vizcarra el día de ayer es el mismo caso por el que fue vacado en noviembre de 2020. Sin embargo, a pesar de que los medios de comunicación ya conocían la convicción que tenían todos los elementos probatorios dentro de este proceso,
se opusieron a la destitución de Martín Vizcarra, conociendo ellos de primera mano la gestión desastrosa de la pandemia, se opusieron a que el Congreso saque a este señor e incluso desde distintos programas y distintos medios emitieron una suerte de respaldo mediático, como es el caso de Mónica Delta. Hechas las sumas y las restas de esta crisis, consideramos que mañana el presidente Vizcarra, y esto hay que escucharlo bien, no debe ser destituido y que la moción de vacancia debe ser archivada. Solo así podremos transitar estos 7 meses hacia un proceso electoral que debe ser transparente y democrático en el año que nos lleva hacia nuestro bicentenario. Desde las calles, distintos políticos que también conocían sobre estos casos y sobre toda la situación corrupta que rodeaba al expresidente, a pesar de todo eso, crearon esta narrativa sobre un golpe congresal en el que Manuel Merino y Antero Flores Arao serían los villanos de una historia en la que se atentaba contra la democracia y otras estupideces. Eso es lo que hemos vivido en los últimos 10 años. Estos medios de comunicación que se han embanderado de la moral y que hablan sobre, fueron los que se hicieron los de la vista ciega por completo, con Martín Vizcarra. Los que omitieron todos los grandes casos, los que lo levantaron como el padre, ¿no?, de la pandemia que nos hablaba. Mientras que la gente moría a por montones por insuficiencia respiratoria en todos los hospitales del país, donde se creaban fosas comunes para ocultar a los muertos, donde se tomaban decisiones erradas como la compra de pruebas rápidas en lugar de pruebas moleculares y todos aplaudían. El presidente que terminó vacunándose a escondidas. Y recién ahí, cuando ya era evidente, cuando ya era casi palpable la situación inmoral de este señor, recién ahí decidieron, ¿no?, hacerse un costado, ponerse de perfil. Pero creo que hoy, más que nunca, queda clara la responsabilidad que han tenido los medios de comunicación durante todo este tiempo. Y el aval de algunos grupos y partiditos políticos que han salido en defensa de un señor que era conocidamente corrupto. Así que es un hombre que tiene mucha capacidad para resolver conflictos y yo creo que eso va a ser quizá el principal aval en esta nueva etapa que emprende luego de ser embajador en Canadá, luego de ser ministro de Transportes y Comunicaciones de PPK, de ser primer vicepresidente. Y para terminar vamos a darles un dato que estoy seguro que pocos conocen. A los 39 años, el señor Martín Vizcarra fue campeón nacional de frontón. Podría parecer simplemente un dato cualquiera, ¿no? Hablamos de un pasatiempo suyo, pero lo que quiere decir es que tiene espíritu deportivo, lo cual siempre es sano para alguien que se mete en política, para alguien que está en la política. Y lo segundo es que cuando le ponen un muro enfrente, el hombre sabe moverse, sabe qué golpes dar. Así que no creo que sea el presidente timorato, sujeto a lo que creo que va a ser un presidente con liderazgo y capaz de sacarnos de esta situación en la que todos sentimos que el Perú está un poco detenido. Es por eso que hemos dedicado el día de hoy todo este espacio para la reflexión y para el conocimiento público sobre el caso de Martín Vizcarra. Hay muchísimo más de lo que no se habla. Hay muchísimos casos que todavía faltan por resolverse. Esto es solo el comienzo. Y esto es solamente un delito sobre el caso Lomas de Hilo y Hospital Regional de Moquegua. Porque la sentencia el día de ayer se ha dado por cohecho pasivo propio, que es coima. Pero todavía va a iniciar el juicio oral por el mismo caso, pero por colusión. Que está probado que hubo colusión de Martín Vizcarra con José Manuel Hernández y con los demás empresarios de ICSA, de INCOT, de Obrainsa. Eso todavía falta. Falta que se le juzgue por completo, que inicie el juicio oral por el caso de los intocables de la corrupción, por el caso de Richard Swing en el Ministerio de Cultura, por el caso de las pruebas rápidas. Falta que se le juzgue por toda una serie de delitos que ha cometido a vista y paciencia de muchas personas. El día de hoy también se da lectura a la sentencia contra el expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Los delitos son de rebelión y de conspiración, y lo más probable es que la sentencia contra él sea firme y sea condenatoria. Tenemos al día de hoy 4 expresidentes en el penal de Barbadillo y un proceso electoral en marcha. Lo único que podemos pedir desde este espacio, con la mayor serenidad y madurez posible, es mucha reflexión y cautela, para finalmente hacer un voto que nos lleve a un tiempo mejor, más prudente y sin este tipo de escándalos, que lo único que hacen en realidad es debilitar la institucionalidad y la democracia en el Perú. Conmigo será hasta el día de mañana, y si les gustó este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal
aquí en YouTube.